Buenos días, Dios bendiga sus vidas. La verdad que estamos agradecidos al Señor por esta nueva oportunidad que tenemos hoy de abrir su palabra y poderla compartir juntos. Estamos avanzando en esta nueva serie que hemos empezado hace unos domingos para, con la ayuda del Señor, poder comprender cada vez mejor qué es la iglesia. Así que pidamos al Señor su bendición al acercarnos a su palabra. Padre, queremos darte gracias por este tiempo en que podemos acercarnos a tu palabra. Pedimos nos ayudes por medio de tu Espíritu Santo para poderla comprender. Y Señor, nos acercamos a un tema amplio. Pido por mi vida para poder ser claro en la manera de presentar, de explicar, Señor, todos estos conceptos. Y Señor, que cada uno de nosotros podamos ser sorprendidos, Señor, en esta mañana por esto tan maravilloso que has hecho al redimir un pueblo, al apartar un pueblo para ti, Señor, para tu gloria, que podamos crecer, Señor, en nuestro entendimiento de qué es la iglesia y que podamos honrar, Señor, honrar tu nombre, honrar tus propósitos por medio de ella. Señor, damos gracias por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén, hermanos. Como decía en la oración, es un tema amplio y espero con la ayuda del Señor que podamos en esta mañana comprender mejor el qué y el para qué de la iglesia, la cual conformamos cada uno de nosotros. Cuando nosotros creímos, el Espíritu Santo de Dios nos selló y nos colocó dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Es por eso que podemos reconocernos como hermanos entre nosotros. Vimos primero una definición de qué es la iglesia, vimos su naturaleza, las características y los propósitos por los cuales Dios la ha establecido en este mundo. Y muy unido a eso, estuvimos viendo el domingo pasado acerca de esa unidad y pureza de la iglesia que nosotros debemos promover y mantener. Importante recordar siempre que cada una de esas características que hacen a la iglesia, así como la unidad o la pureza, no son cosas que nosotros podamos fabricar o que podamos hacer por nosotros mismos. Y gracias a Dios por eso, porque Dios mismo ha provisto de poder a la iglesia para que sea todo lo que debe ser, y para que haga todo lo que tiene que hacer. Es un poder verdadero, es un poder visible que proviene del mismo Señor Jesucristo y está en armonía con la misma palabra de Dios y está bajo la guía del Espíritu Santo por medio de los cuales el Señor está gobernando su iglesia. Dios mismo ha provisto de poder, de autoridad a la iglesia. Ese es nuestro tema de hoy, es un tema que debemos conocer, porque es justamente esa autoridad que Dios ha dado a la iglesia para representarlo en la tierra, lo que hace la diferencia con toda otra institución humana. Y una forma en que podemos comprender o que podemos definir este poder o autoridad dado a la iglesia es entendiendo esa autoridad que Dios le ha dado aplicada a tres temas esenciales. Primero, la autoridad de Dios dada a la iglesia para hacer guerra espiritual. Segundo, la autoridad dada por Dios a la iglesia para predicar la verdad del Evangelio. Y tercero, la autoridad que Dios ha dado a la iglesia para poder ejercer la disciplina bíblica, la disciplina eclesiástica, o sea, la disciplina dentro de la iglesia misma. Busquen conmigo, por favor, segunda carta a los Corintios, capítulo 10, vamos a leer versos 3 y 4, para comenzar a hablar acerca de la autoridad de la iglesia para hacer guerra espiritual. Dice así la palabra del Señor. Versículo 3, pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y hermanos, amigos que nos están viendo, este es un tema que realmente como iglesia queremos tener en claro, porque existen dos peligros o dos extremos en los que se puede caer respecto a este tema, dos extremos que pueden ser peligrosos. Por un lado, un extremo muy dañino es atribuirle al diablo
o a los demonios la autoría o la responsabilidad de las cosas que pasan alrededor nuestro o incluso en nuestras propias vidas. Eso es dañino porque de alguna manera está otorgando o dando a Satanás más poder del que realmente tiene, además de que en cierta forma estamos negando también nuestra propia responsabilidad por nuestros pecados. El otro extremo, que también es dañino para la iglesia, es no estar conscientes, ignorar la realidad de que estamos en una guerra espiritual. Estamos todos los cristianos en medio de una guerra espiritual con un enemigo, con un oponente que es muy astuto, es engañoso y, como dice Pedro en su primera carta, capítulo 5, anda como un león rugiente buscando devorarnos. La oposición a la verdad y al avance de la iglesia es una fuerza espiritual, la cual como iglesia nosotros tenemos que enfrentar, como lo hemos leído en nuestro pasaje, a través de las armas espirituales que Dios nos ha provisto, tales como la oración, la predicación de la palabra, la fe, la adoración. También el que nuestras vidas reflejen esa verdad que hemos conocido y creído. El mismo apóstol Pablo, en un conocido pasaje de su carta a los Efesios, el capítulo 6, habla de manera más detallada acerca de esta guerra espiritual y de aquella armadura completa con la que debemos hacer frente a esa lucha. Hoy se dice mucho acerca de este tema y la verdad que sorprende bastante porque el apóstol Pablo, el apóstol de Jesucristo, él ha escrito un solo capítulo de la Biblia acerca de la guerra espiritual y ahora tenemos, diría casi cientos, si no miles de supuestas nuevas revelaciones acerca de este tema, y hay una infinidad de libros y conferencias acerca de cómo podemos decretar, cómo podemos arrebatar, pisotear al diablo, a los demonios. Es algo llamativo. Si uno analiza la historia del cristianismo, nunca antes se había hablado así a Satanás, y es el momento, cabe decir, que eso no es de inspiración bíblica. En la Escritura sí tenemos evidencias claras, como en la carta de Judas, en el versículo 9, donde se nos dice claramente que cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo y disputaba acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. También el apóstol Pedro, cuando en su segunda carta, en el capítulo 2, está describiendo la manera en que se conducen los falsos profetas, los falsos maestros, habla del atrevimiento y de hasta la arrogancia de algunos que confrontan poderes que ni siquiera los ángeles, que tienen mucha mayor fuerza y poder que nosotros, se atreven a enfrentar delante del Señor. Por supuesto que en la Biblia tenemos mandatos claros acerca de orar por nuestras necesidades, de orar por nuestras luchas y tentaciones, pero un cristiano debe orar pidiendo que se haga en su vida, que Dios conceda a su vida lo que esté de acuerdo a la voluntad de Dios. Orar para cancelar adversidades o decretar o declarar que esas pruebas se van de nuestras vidas es suponer, es presumir de que Dios quiere quitarlas cuando Él mismo las ha permitido en nuestras vidas, y ha sido en su sabiduría que Dios permite ciertas cosas porque Él está modelando el carácter de Cristo en nosotros. Por favor, lean Romanos capítulo 5, versos 1 al 6. Romanos 8, 28 y 29. Tenemos una declaración del Señor ahí muy importante acerca del el lugar, el papel que ocupan las circunstancias difíciles que nos tocan pasar, que nos tocan afrontar, para que podamos crecer en santidad, para que podamos crecer en dependencia al Señor, para que nuestra fe pueda desarrollarse. Pensar que nuestras palabras tienen el poder para
crear una realidad nueva, eso no es una idea bíblica. El único que puede decretar las cosas y se van a hacer realidad solamente es Dios mismo. Nosotros no tenemos esa facultad ni ese poder disponibles. Cuando nos toca afrontar o pasar por momentos difíciles, siempre tenemos que hacerlo recordando de que el Señor ha prometido estar con nosotros siempre. Siempre. Sé que a veces hay situaciones muy complejas, difíciles, y casi siempre la primera reacción que tenemos es la de pedirle al Señor que nos saque de esa situación. Pero también es sabio pedirle al Señor que nos ayude, que nos dé fortaleza, que nos guíe para poder someternos a Él en medio de lo que nos toque pasar y entregar al Señor siempre nuestras ansiedades, nuestro miedo. Jesús dijo en Juan 16:33, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Los cristianos no estamos exentos de sufrir. Es más, tomando las palabras del Señor Jesús, podemos decir con toda seguridad que los cristianos sufrimos. Pero ¿quién o qué nos puede separar de ese amor que nos une al Señor Jesucristo? Todos los cristianos afrontamos diferentes momentos difíciles, momentos de dudas, tenemos emociones como todos los demás y las circunstancias también nos afectan. Muchas veces por el pecado que todavía da lucha en nosotros, nos cuesta vivir como Dios lo requiere y nuestra fe muchas veces también flaquea y nos desanimamos. Saben, me gusta pensar en el ejemplo del apóstol Pablo, ¿no? Creo que para muchos es un hermano que nos inspira. Quisiéramos poder llegar a desarrollar una vida así, una vida, una fe, un ministerio como el de él. Pero él mismo escribió en su segunda carta a los Corintios capítulo 4, desde el verso 7, tenemos este tesoro en vasos de barro, para que se vea que la excelencia del poder es de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos. Jesús dijo que nosotros vamos a atravesar, que vamos a afrontar diferentes pruebas, pero nosotros somos llamados a confiar en Él, en su presencia, en su cuidado, en su guía. Porque si lo hacemos así, todo lo que pase va a ser para nuestro bien y para su gloria. Tenemos que rogar al Señor que Él nos ayude a someternos a Él y poder crecer en esa dependencia para con Él. Muchas son las angustias del justo, pero el Señor lo librará de todas ellas. Es lo que nos recuerda el Salmo 34, verso 19. Y mis hermanos, esa promesa sigue vigente, esa promesa está vigente y todo eso se va a cumplir cuando el Señor vuelva por segunda vez y ponga en orden todas las cosas. La Biblia termina con Dios mismo dando esta promesa. Dios enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. El que estaba sentado en el trono dijo, yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió, escribe, porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. Qué maravillosas promesas que tenemos y sabemos que su cumplimiento va a ser en Él, sí y amén. Así será porque el Señor lo ha establecido, lo ha prometido así. Así que, hermanos queridos, tengamos ánimo en medio de nuestras pruebas. Dios está trabajando en nuestra fe, está modelando nuestro carácter. Ayuda a desarrollar en nuestras vidas virtudes tales como la fe misma, la paciencia, el gozo, la mansedumbre y muchas otras por medio de la situación y de las personas que nos rodean. Así que no debemos sorprendernos cuando pasamos por diferentes pruebas, porque de hecho si estamos peleando la buena batalla de la fe, así será. Pero hay que entender que esta guerra espiritual en la que
los cristianos estamos, tiene que basarse en el hecho de que Dios es eterno. Dios es eterno, justo, santo y bueno. El mal no es eterno ni fundamental. Satanás no es eterno. En el principio solo existía Dios y Dios es bueno. El mal, el pecado y los pecadores aparecieron en la creación y la creación depende de Dios para existir. Dios no creó este universo para que exista por encima de él o para que exista independientemente de él. Así que Satanás, el pecado, son cosas, como todo lo creado, algo eventual. Y siguen existiendo porque Dios mismo es quien mantiene todas las cosas según sus propósitos, propósitos que parten de su carácter que es justo y santo. Cuando nosotros miramos en las Escrituras esta batalla, esta guerra espiritual entre Dios y Satanás, mis hermanos, no debemos ver ahí una lucha de poder como para tratar de llegar a comprender, a ver quién va a ganar al final. La omnipotencia de Dios no se pone en duda. En esa lucha que nosotros estamos viendo, la cruz, sí hermanos, la cruz es la victoria final y suprema sobre todo mal y sobre la muerte misma. Colosenses 2:13 en adelante dice: antes ustedes estaban muertos en sus pecados, aún no se habían despojado de su naturaleza pecaminosa, pero ahora Dios les ha dado vida juntamente con Él y les ha perdonado todos sus pecados. Ha anulado el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era adversa, la quitó del medio y la clavó en la cruz. Y el verso 15 dice: desarmó además a los poderes y las potestades y los exhibió públicamente al triunfar sobre ellos en la cruz. Al triunfar sobre ellos en la cruz, aquella cruz donde murió el Hijo de Dios, esa es la victoria de la justicia sobre el mal, la voluntad de Dios por sobre la voluntad de Satanás. En la cruz, mis hermanos, todo ha sido terminado. El Señor Jesucristo pudo decir consumado es antes de entregar su espíritu. Saben, cuando Él dijo estas palabras, en el original la palabra que el Señor Jesús nombró fue telestai. Telestai era una palabra que tenía distintos usos en la antigüedad y se usaba para cuando alguien pagaba definitivamente una deuda. Cuando ya no quedaba ningún saldo, se podía decir telestai. También la usaba un siervo cuando podía cuando había completado un trabajo que su amo le había encargado. Eso era telestai. También la podía usar, por ejemplo, un artista que pintara un cuadro y cuando lo observa y está complacido, usaba esta expresión. Pero también era una expresión que usaba el sumo sacerdote en el templo después de que él revisaba a los corderos, a un cordero para el sacrificio, para la ofrenda, y cuando no encontraba ninguna mancha, ningún defecto en él, el sumo sacerdote decía telestai. Hermanos, Jesús está a punto de morir. Mira su obra. Está en una agonía terrible. Pero Él puede quedar satisfecho. Él está satisfecho. Y este telestai quiere decir que Él había acabado la obra que el Padre le había encomendado. Al morir en la cruz, el Señor estaba pagando aquella deuda completa. Desde ese momento, toda nuestra deuda de pecado ha quedado pagada por Él. Él es el Cordero de Dios, ese Cordero sin mancha, sin pecado, sin defecto, el cual, al decir esto, está listo para morir y para resucitar al tercer día. Así que los creyentes nos gozamos, nos alegramos en este triunfo del Señor Jesucristo sobre el pecado y sobre la muerte. Él peleó por nosotros y ha vencido. Ahora nosotros nos toca hacer algo.
Ahora a nosotros nos toca conocer y obedecer sus enseñanzas y resistir. Si quieren buscar Santiago 4:7, yo ya lo tengo, así que lo puedo leer. Nos dice: sométanse a Dios, resistan al diablo, y él huirá de vosotros. Resistan al diablo, sometiéndose a Dios, y él huirá de vosotros. Ven, hermanos, es un llamado a resistir. Y otra vez, citando el capítulo 6 de la carta de Pablo a los Efesios, hablando él de esta guerra espiritual, en Efesios 6:10, primero nos llama a fortalecernos. Primero fortalecernos, para entonces estar firmes contra las acechanzas del diablo, dice en el verso 11. En el 13, y para poder resistir en el día malo y estar firmes. Y de nuevo, una vez más, en Efesios 6:14, estén pues firmes. Estén pues firmes. Entonces, en esta guerra espiritual en la que nos encontramos, la tarea principal del cristiano no es atacar, sino resistir. No es atacar, sino resistir. Y el creyente ha sido dotado por Dios mismo, por el Espíritu Santo, un espíritu que no es un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, como dice la palabra, de amor y de dominio propio. Si no lo entendemos así, hermanos, si no lo entendemos así, vamos a vivir con miedo. Y también, de alguna manera, es como decir que el sacrificio o la obra de Jesucristo no fue perfecta o no fue completa, y ahora nosotros tenemos que completar su trabajo a través de cortar supuestamente ataduras, rompiendo maldiciones generacionales o cosas como esa. No, hermanos, Cristo en la cruz ya venció. Así que eso cambia en mucho la manera en que nosotros ahora debemos luchar, porque peleamos con un enemigo que en última instancia ya ha sido vencido por el Señor Jesucristo. Si nosotros ya somos hijos de Dios, ya el diablo no puede obligarnos, ya no tiene potestad sobre nosotros, así que nosotros hemos sido liberados de su dominio, de su poder, para que nosotros podamos elegir a quién vamos a servir, si a Dios o al mundo, con sus placeres y con todas las cosas que nos ofrece. Así que debo recalcar el hecho de que no debemos atribuirle a Satanás más poder del que tiene, y a la vez no debemos ignorar esta lucha en la que estamos los cristianos, porque también es cierto de que Satanás siempre es un enemigo de Dios, es un enemigo de la iglesia, es un enemigo de la verdad, y siempre va a buscar la manera de obstruir, de ser un obstáculo, la manera de atacarnos, de derribarnos, de estorbarnos, o por lo menos de distraernos, para que no avancemos ni crezcamos. Siempre busca la manera de engañarnos o de seducirnos, de tentarnos por medio de nuestras debilidades o deseos que son pecaminosos. Así que se nos llama a resistir con firmeza y perseverar hasta el fin, hasta que el Señor Jesucristo ponga todas las cosas en orden. Y podemos resistir porque Dios nos ha dado el Espíritu Santo, oramos y conocemos la palabra de Dios que debemos aplicar a nuestras vidas. Esa palabra que estamos conociendo y que estamos creyendo. Así que el Señor sobre este tema nos pueda dar mucha sabiduría para usar esa autoridad que Dios nos ha dado como iglesia, y que podamos hacer esa verdadera guerra espiritual contra todo aquello que se levanta contra el conocimiento de Cristo, tanto en nuestra propia vida, por incredulidad o por desconocimiento, también en nuestro medio, en nuestra ciudad. Avanzando acerca de este tema que nos toca ver juntos hoy, acerca de la autoridad o del poder que Dios le ha delegado a la iglesia, también el apóstol Pablo, en la primera carta a Timoteo, capítulo 3, verso 15, llama a la iglesia columna y fundamento de la verdad. Columna y fundamento de la verdad. O sea que Dios ha elegido la iglesia de su Hijo
para que lo represente y para que sea quien defiende la verdad en este mundo. Y una de las verdades más importantes que como iglesia debemos defender es la idea de que todos los seres humanos, aunque hemos sido creados a imagen de Dios, estamos corrompidos por la acción del pecado y todos necesitamos reconciliarnos con Dios. Todos necesitamos, en un momento de nuestras vidas, cuando cobramos conciencia de esto, arrepentirnos de nuestros pecados y confiar en lo que Jesús ha hecho para acercarnos a Dios. Esta verdad es la que separa el cristianismo de todas las demás religiones fundamentales que conocemos. Nosotros hemos comprendido y no confiamos en nuestros propios logros o méritos para poder alcanzar la vida eterna, sino que conocemos y confiamos con toda nuestra vida en todo lo que Jesús hizo para salvarnos y que por gracia, como un regalo inmerecido, Él ofrece a todos aquellos que se dan cuenta de su gran necesidad de Dios. Lo que resta de ver acerca de este tema del poder, la autoridad dada por Dios mismo a la Iglesia, se apoya en dos temas de los que ya hemos hablado en otras oportunidades, dos temas que se apoyan en dos textos en donde el Señor Jesucristo utilizó una expresión particular, la expresión de atar y desatar. Vamos a ver con la ayuda del Señor qué significa esa autoridad que Cristo dio a la Iglesia. Primero, en relación a su autoridad, el poder para poder predicar la verdad. Los cristianos sabemos que tenemos que transmitir un mensaje, pero sabemos perfectamente que ese mensaje no es nuestro. Nosotros no nos predicamos a nosotros mismos, sino que hablamos la verdad de Dios porque entendemos, porque sabemos que ella es lo único que puede convertir un alma cuando el Espíritu Santo de Dios obra en una vida, y también es la palabra de Dios lo único que puede dar sabiduría a los creyentes para vivir su vida de acuerdo a la voluntad de Dios. La primera vez que Jesús usó esta expresión de atar y desatar está en el contexto de Mateo 16, específicamente en el verso 19, pero leamos, por favor, vayamos al libro de Mateo, capítulo 16, vamos a leer desde el verso 16 en adelante. Dice así la Escritura: respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús respondiendo le dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Algunos han tomado estas palabras del Señor Jesús. Esto lo digo con relación a lo que vimos hace un momento acerca de la guerra espiritual. Algunos han tomado estas palabras del Señor Jesús y enseñan que Jesús estaba dando autoridad a los creyentes para poder desatar bendiciones sobre su vida y atar toda maldición o un demonio que venga contra ellos, o atar hasta al diablo mismo. Ahora, ¿es correcto interpretar eso así? No, claro que no. La Iglesia ha tenido desde el principio que lidiar, que luchar contra distintas doctrinas que se levantan, que violentan, que atacan la palabra de Dios porque se quita o se agrega a lo que está escrito. Y vamos a ver que el Señor ha comisionado a su Iglesia para ser quien proteja la verdad, para que nosotros, predicando la verdad del Evangelio, la verdad bíblica del Evangelio, la palabra de Dios pueda en este mundo seguir cumpliendo su propósito contra la incredulidad y contra el error. Es importante, siempre que nos acercamos a la palabra de Dios, como regla general, no acercarnos a un texto y sacarlo de contexto. Eso puede ser muy peligroso y puede dar lugar a herejías, a enseñanzas que nada tienen que ver con
el sentido, con el espíritu por el cual el Señor nos dejó ciertas partes de la Escritura o toda la Escritura misma. Acá también, si vemos el contexto, y es lo que quiero hacer, vemos que Jesús le está diciendo a Pedro estas palabras en el verso 19, pero por una razón de tiempo no vamos a leer todo, pero en el verso 13 Jesús ha hecho una pregunta a sus discípulos. Él les ha preguntado, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Qué está diciendo la gente? Bueno, ahí los discípulos le dieron algunas respuestas, pero un poco más adelante Jesús ahora le hace la pregunta a ellos, a sus discípulos, y ustedes. ¿Ustedes quién dicen que soy yo? Y ahí en el verso 16, como leímos, Pedro, por iluminación de Dios, puede decirle, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le responde y le dice, Pedro, tú eres bienaventurado, eres bendito por Dios, porque eso no te lo reveló ninguna persona, sino mi Padre que está en los cielos. Y es en ese contexto, de esa conversación, de esas palabras, que ahora Jesús le dice algo más a Pedro. Sobre esta roca, ¿cuál roca? La confesión de Pedro acerca de la identidad de Jesús, de ser el Hijo de Dios. Sobre esa base, sobre esa roca, Jesús va a edificar, Jesús va a levantar la iglesia. Y la promesa del Señor es que el Hades, la muerte eterna, no va a prevalecer contra su iglesia, porque Dios da vida eterna a todos aquellos que creen, que confían en el Señor Jesucristo. La próxima vez que Jesús use esta expresión de atar y desatar, también lo va a hacer en el contexto de una instrucción para su iglesia. Pero acá le dice a Pedro, Pedro, a vos, y nosotros entendemos que también indirectamente a los demás apóstoles, te voy a dar las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Atar tiene un significado, una connotación negativa. Si algo estaba atado significa que es algo que no estaba permitido. Entonces desatar es lo contrario, significa declarar algo permitido o abierto. Entonces, ¿qué significan estas palabras del Señor Jesús en este contexto donde habla de llave del reino y de una autoridad para atar y desatar en la tierra? Cuando uno sigue la historia de la iglesia, cuando uno ve más adelante el libro de los Hechos, es el libro donde se registró la historia de los 30 primeros años de la iglesia, en el capítulo 2 lo vemos a Pedro, que junto con otros apóstoles predica el evangelio por primera vez, y los judíos que estaban ahí por la fiesta del Pentecostés escuchan el mensaje, y dice la escritura que ese día, al escuchar ese mensaje, creyeron unos 3.000 judíos. Por la predicación del evangelio, Pedro abre la entrada, Pedro abre las puertas del reino de los cielos a esos judíos que en ese día creyeron en Jesús como el Mesías enviado por Dios y como tal su Señor y Salvador. En el mismo libro de los Hechos, más adelante, se nos cuenta que por la predicación de Felipe en Samaria, el evangelio está llegando a todos. Entonces, Pedro con otros, Pedro y Juan y unos más, fueron a Samaria para confirmar ese mover de Dios, y se dieron con que efectivamente Dios, por medio de su Espíritu Santo, también en aquel lugar estaba derramando esa gracia salvadora. Y cuando llegamos al capítulo 10 del libro de los Hechos, casi 10 años después de que Pedro predique por primera vez en Jerusalén el evangelio a los judíos, ahora Pedro, por mandato de Dios, va a la casa de Cornelio, una persona que no era judía, a la cual Pedro le comparte, le predica el evangelio, y cree él y cree su familia, y ese mismo día ellos fueron confirmados como hijos de Dios por Pedro y por los que lo acompañaron. Entonces, nosotros creemos que como tenemos el mismo evangelio que
predicar que el mismo evangelio que predicó Pedro oportunamente, por extensión de la gran comisión dada por Jesús a la iglesia, ese atar y desatar significan para nosotros hoy que Cristo ratifica en el cielo lo que se ha hecho acá en la tierra en su nombre y en obediencia a su palabra. Cristo ratifica en el cielo lo que como iglesia hacemos acá en la tierra en su nombre y de acuerdo a su palabra. Entonces aquellos que reciben el mensaje de salvación, el mensaje del evangelio, son desatados en la tierra y las puertas del reino de los cielos se abren para esas personas. Esto no quiere decir que nosotros como iglesia declaremos salvo a alguien o lo condenemos. No, Dios es quien añade a su iglesia a aquellos que son salvos, porque la iglesia, con la autoridad que Jesucristo le ha conferido, predica la verdad del evangelio. Esas son las llaves que abren las puertas del reino de los cielos para aquellos que creen. Y son las mismas llaves que cierran esas puertas de los cielos para aquellos que no creen y van a condenación. Así que el Señor nos ha encomendado preservar la palabra de Dios. Tenemos nosotros como iglesia que predicarla en nuestra iglesia local y llegar al mundo con la palabra, porque es el medio por el cual el Señor atrae a los pecadores, el medio por el cual las almas se convierten y es el medio por el cual los santos son edificados. Entonces, en manera práctica, ¿cómo cuidamos, cómo protegemos la verdad que nos ha sido revelada? La protegemos cuidando lo que se predica desde el púlpito, pero también la protegemos cuidando de que nuestras vidas estén reflejando, que estemos viviendo según esa verdad que está siendo predicada, que está siendo enseñada, porque una cosa no está separada de la otra. El conocimiento de la doctrina correcta me debe llevar a mí a vivir de manera que honre al Señor. Así protegemos la verdad de todas las demás falsificaciones que andan dando vuelta. El evangelio verdadero es una invitación a arrepentirnos de nuestros pecados y creer en Dios, un Dios que nos ama por encima de nuestros pecados, pero una vez que han sido perdonados, una vez que Dios nos ha limpiado, Él nos hace parte de su familia, nos hace parte de su iglesia y Él mismo, por medio del Espíritu Santo, nos capacita para poder buscar la santidad y la obediencia que Dios requiere para que nosotros podamos vivir una vida que honre y que refleje el Señor a quien decimos amar. Así que Jesús ha delegado a la iglesia tanto la responsabilidad como la autoridad para cuidar de esto. Y también parte de esa autoridad y de esa responsabilidad se aplica a la necesidad de ejercer disciplina dentro de la iglesia como una extensión de la gracia del Evangelio. En un sentido amplio, la iglesia como comunidad universal ejerce esa autoridad que Jesús le dio para predicar la verdad como hemos visto. Pero ahora el Señor Jesús va a referirse en Mateo 18 a la autoridad que Él ha conferido, que Él ha dado a la iglesia para que pueda cuidar de que esa verdad que está siendo predicada sea lo que realmente está regulando la vida de los creyentes. Y qué sabio Dios, qué sabio que es Dios. La misma gracia que nos alcanzó, que nos salvó, ahora la misma gracia de Dios es la que nos ayuda en nuestro caminar diario, en nuestra vida diaria, hasta que estemos un día ya con el Señor, hasta que lleguemos a nuestro destino eterno, para que podamos vivir durante todo este peregrinar, durante toda esta vida, como verdaderos hijos e hijas de Dios. Los propósitos de la disciplina eclesiástica o la disciplina bíblica son al menos tres, y hay que entenderlo así como los padres sabios que realmente aman a sus hijos los disciplinan, así los dice Proverbios 13:24, así también nuestro Padre Celestial cuida de nosotros, nos disciplina porque nos ama.
Entonces, el primer propósito que tiene la disciplina en la iglesia es ayudar, es promover la restauración y la reconciliación del creyente que se ha desviado. Por un lado, la restauración, porque hay algo en su conducta, en su vida, que tiene que ser cambiado, tiene que ser readecuado. Y también reconciliación, porque el pecado siempre ofende a Dios y ofende a otros. Entonces buscamos a través de la disciplina esa reconciliación con los creyentes y con Dios. Otro propósito que tiene muy sabio la disciplina es de impedir que el pecado se extienda a otros. Y esto es importante que lo vayamos comprendiendo cada vez mejor, porque sea que se dé o no la restauración de ese hermano o hermana, cuando alguien es corregido públicamente, eso nos sirve de parte del Señor para que cada uno de nosotros también podamos ser más cuidadosos de cómo estamos viviendo. Y por último o tercer objetivo, la disciplina bíblica tiene el objetivo de proteger la pureza de la iglesia y del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Todos sabemos que hay pecado en nuestras vidas con el que tenemos que lidiar. Todos luchamos con diferentes pecados. Pero cuando un miembro de la congregación persiste en vivir y mantener un pecado que se ha vuelto público, un pecado grave, que se ha vuelto conocido, especialmente ante los no creyentes, de esa manera el nombre de Cristo está siendo deshonrado. Entonces el Señor ha dado a su iglesia una enseñanza específica para poder lidiar con estas situaciones, y es justamente en ese contexto en que el Señor ha usado otra vez esta expresión de atar y desatar. Ahora en Mateo 18, le pido que vayan conmigo a Mateo 18 y leamos, es un pasaje conocido por muchos nosotros, pero volvamos a leerlo para entrar en contexto. Mateo 18:15 nos dice: y si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o a dos más, para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. En verdad os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Además os digo que si 2 de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Hermanos, qué pasaje importante, y la verdad que me da mucho ánimo y me da fuerzas el poder acercarme a esta parte de la palabra que no es fácil presentar, no es fácil hablar, porque la verdad que los creyentes lidiamos bastante con estas doctrinas o con esta doctrina, pero el Señor ha prometido estar con nosotros. En el versículo 20 dice: porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Hermanos, cuánto aliento debe darnos saber que el Señor ha prometido estar siempre con nosotros. Sabemos que cada vez que nos reunimos, ahora mismo Él está con nosotros, pero ha querido en medio de este contexto prometernos, asegurarnos, recordarnos que Él sabe lo difícil que puede ser. Ha prometido estar con nosotros. Cualquier cosa que se pongan de acuerdo entre ustedes para pedir al Padre. Y sabe que en este contexto no vamos a estar pidiendo cualquier cosa. Estamos en el contexto de una búsqueda, de un rescate, y que lo que vamos a pedir al Padre es por la restauración de ese hermano o hermana que se ha desviado de la verdad. El Señor dirige su iglesia, Él gobierna su iglesia. Y en estos versículos el Señor nos ha dejado una instrucción, ya no a un nivel de comunidad universal, como iglesia,
sino le está dando instrucciones concretas a una congregación local, una congregación como la nuestra acá en Jesús María. Es importante que entendamos que el hablar de todas estas cosas no significa que en esta iglesia o en otra, las personas que ya la componemos, seamos perfectos. Todos tenemos luchas con distintos pecados. En esta iglesia, cuando nosotros admitimos miembros formalmente en la membresía, lo que estamos haciendo es hacer uso de esta autoridad que el Señor ha dado a la iglesia para poder reconocer a aquellos hermanos que consideramos son parte del reino de los cielos. Y es precisamente esta autoridad que el Señor nos ha dado y por la cual nosotros podemos declarar, podemos decir eso sobre alguien ante todo el mundo. En nuestra iglesia, antes de que alguien se haga miembro y tome un compromiso para con la iglesia y esta iglesia para con ese hermano o hermana, nos tomamos un tiempo en el que queremos conocer a la persona y también la persona puede conocer nuestra iglesia, puede conocer nuestras doctrinas, puede conocer la manera en que llevamos adelante las distintas cosas. Y nosotros como iglesia tomamos un tiempo porque lo que buscamos ver, lo que queremos ver es si hay en esa vida frutos de un arrepentimiento verdadero frente a los principios que la misma palabra de Dios nos indica. Por supuesto que no estamos buscando perfección, pero si alguien es salvo por la obra del Espíritu Santo, se va a ver en su vida una persona que realmente quiere la palabra de Dios, que quiere escucharla, que quiere obedecerla, que quiere seguir a Jesús. Como digo, no estamos buscando perfección, así como no hay perfección en los que ya somos parte de la iglesia. Y a pesar de que tomamos este tiempo y que queremos hacer nuestro mejor esfuerzo para poder saber cómo avanzar, eso no quiere decir de que no nos podamos equivocar. De todas formas, este tiempo, este curso de membresía que hacemos no es algo infalible, pero queremos hacer, como dije, nuestro mejor esfuerzo en reconocer si esa persona es hermano o no. Y si nos damos cuenta de que no es hermano aún, lo que queremos hacer, lo que debemos hacer es predicarle el Evangelio para que en su debido tiempo el Señor obre y también pueda llegar a ser un hijo o una hija de Dios. Entonces, después de este tiempo, después de este proceso, si estos hermanos o hermanas quieren ser parte, quieren unirse a la membresía, entran en la membresía formal de la iglesia por medio de un pacto. Un pacto en el que nos comprometemos delante de Dios y de los demás hermanos, de los demás miembros. ¿A qué nos comprometemos? Y a vivir la vida cristiana, a vivir de acuerdo a la palabra de Dios, a velar por la salud espiritual, por la vida espiritual de los otros miembros, a la vez que autorizamos de que también nosotros puedan cuidar de nosotros según los principios que Dios nos ha dado en la palabra. Así que eso en esencia es ser miembros formales de una iglesia como esta. Y de ese compromiso de cuidarnos sale también a veces la necesidad de la disciplina. Y creo que me han escuchado decir más de una vez que es de gran bendición que podamos dedicarnos a poder comprender bien todo esto, estos principios, para que podamos aplicarlos bien, porque esta necesidad de disciplina no es capricho de nadie, sino que es el mismo Señor Jesucristo que nos manda a ejercer esta autoridad, y Él mismo es quien nos enseña la manera en que se debe llevar adelante un proceso, y es porque está en juego su propio nombre y el nombre de su iglesia, una iglesia que, como sabemos, ha sido comprada por un precio muy alto que Él pagó con su sangre. Entonces, mis hermanos, si Cristo está en mí, eso me va a llevar a querer ser como Él. Entonces sí importa la manera en cómo vivo yo, y yo me debo interesar por tu vida como vos debes interesarte por la mía, porque esa es la pureza que nosotros debemos
mantener o debemos buscar esa unidad también que siempre está por encima de lo que son nuestros prejuicios o deseos personales. Para ir avanzando, todo el capítulo 18 habla de cómo debe ser la relación entre los creyentes. Por favor, después les animo a que estén leyendo todo el capítulo 18, pero especialmente las historias que están antes y después de nuestro texto. Desde el verso 12 hay una historia de un rescate, y después a partir del verso 23 el Señor nos cuenta otra historia y nos dice por medio de ella cómo debemos perdonar ahora que nosotros hemos también sido perdonados por Dios. Y siempre recordar que todo esto, en medio de todo este contexto, está este llamado a ejercer la disciplina para ayudar a un hermano a que pueda ver su condición delante del Señor. Y como ya lo he dicho hace un momento, es un proceso difícil, es bastante incómodo a veces, pero saben, esta es una de las maneras en que mejor podemos demostrar amor unos por los otros. Esta es una de las maneras más claras en las que nosotros podemos comprometidamente, humildemente, llegar hasta la vida del hermano y ayudarle a ver algo que a lo mejor no puede ver o no quiere ver. Y la disciplina nos cuida a todos, nos cuida en nuestra relación con Dios y con otros hermanos. Y así como lo explica el Señor Jesús, la disciplina en la iglesia no es una muestra de falta de amor o que atenta contra la privacidad de las personas. No, nada de eso. Estamos viendo de parte del Señor Jesús que es todo lo contrario. Él lo presenta como un acto de amor, como pocos. Y la Biblia dice que donde no hay disciplina, no hay amor. Y la disciplina se vuelve necesaria cuando una persona que es miembro, cuando un hermano o hermana, se niega a escuchar la corrección de otro hermano o de otros hermanos o de la iglesia misma. Y lo único que uno puede ver es que esa persona solo quiere seguir viviendo su vida y lo hace manteniendo un pecado grave que se ha vuelto público y del que no se ve verdadero arrepentimiento. Es cierto que la mayoría de nosotros estamos casi todo el tiempo, como dice Primera de Pedro 4:8, cubriendo entre nosotros muchas faltas o pequeñas faltas, pequeños desvíos, y lo cubrimos por amor unos a otros. Pero sí hay veces en que la ofensa persiste, sí hay pecados los cuales no podemos ignorar. Entonces, cuando persiste, cuando se mantiene esa ofensa, cuando algo nos incomoda, tenemos que acercarnos al hermano, y siempre debemos hacerlo bajo los principios de la palabra de Dios, para llevar también al hermano, ayudarle a ver y que él también pueda quedar o pueda estar bajo la autoridad de la palabra. Me acerco a hablar con el hermano y debo hacerlo recordando que yo también soy pecador y necesitado de la gracia de Dios. Entonces, no nos acercamos con nuestra superioridad o con nuestra opinión, sino que a través de la palabra de Dios, a mostrarle con mucha humildad que puede estar pecando y ofendiendo a Dios o ofendiendo a Dios y a los hermanos. Entonces, hermano, qué bendición, como dije, es poder entender bien todas estas cosas y aplicarlas bien, porque si nosotros tenemos que pasar por esto, nosotros debemos hacerlo con la confianza de que Dios vaya a obrar en la vida de esas personas. Dios nos ha encargado de hacer esto, y si el Señor nos ha mandado a confrontar una situación así con un hermano, nosotros tenemos que hacerlo sabiendo de que el Señor ha prometido estar con nosotros en medio de estos procesos, como vimos en el verso 20, y va a obrar en la vida de ese hermano o hermana. Si nos escucha, ¿qué pasa? Como leímos, si te oyere, dice, has ganado a tu hermano. También puede ser que por lo engañoso del pecado, por lo arraigado, por esa dureza, esa insensibilidad que va provocando el pecado en el corazón,
puede ser que la persona no nos escuche y haya otros pasos que ir tomando hasta que la iglesia, ya la iglesia intencionalmente como un cuerpo, busca la manera de llegar con prudencia a ese hermano o hermana para ayudarle a ver que esas decisiones o que esa manera en que está viviendo le van a acarrear dolores y consecuencias, sufrimiento tanto para con Dios como también para con la comunión con sus hermanos. Así que ahí lo que la iglesia está haciendo es ejercer esta autoridad que Jesús le ha dado, esta autoridad que Cristo delegó para que la iglesia actúe como un jurado y tenemos la responsabilidad como iglesia de hacer la justicia de Dios dentro de la iglesia. Pero algo que en lo que realmente tenemos que meditar es en lo asombroso que uno puede ver en cada uno de los pasos. Primero, la discreción con la que Dios encara o nos ayuda a encarar esto. El Señor Jesucristo nos da instrucciones claras acerca de eso. Pero también cómo en cada paso uno puede apreciar esa paciencia de Dios, esa ternura de Dios, cómo el Señor a través de cada paso que hay que ir agotando, pasando, Dios está llamando a esa oveja perdida. Que bueno es que podamos todos como iglesia poder comprender la importancia que tenemos cada uno de nosotros en medio de estos procesos, para que si alguno de nosotros se desvía, si está viviendo de una manera que ofende al Señor, que ofende a los hermanos, que podamos volver en sí. Y como dije hace un momento, puede ser que por lo duro ya del corazón, muy sensible, puede ser que ya no oiga ni a la iglesia. Entonces el verso 17 dice: sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. O sea, no es la iglesia, no es el pastor, es Jesucristo que nos dice que si una persona persiste en un pecado sin arrepentimiento genuino, entonces Jesús nos manda como iglesia a que nosotros consideremos a esa persona como alguien no creyente. Nosotros no podemos condenar, pero sí, así como la iglesia tiene el poder para reconocer a aquellos que nosotros consideramos que son creyentes, que son ciudadanos del reino de los cielos, también la iglesia tiene el poder para poner en duda la confesión de ser cristiano de alguien si alguien no tiene convicción de pecado. Y mis queridos hermanos, tenemos que también entender que si llegamos a un punto así, nosotros tenemos, como dije hace un momento también, actuar confiando en que es Dios el que está obrando. Nosotros humanamente fallamos en la manera de hablar de estas cosas, en la manera de hacerlas, pero hay una garantía que los creyentes tenemos, y es que el buen pastor que va en busca de nuestras vidas, no soy yo, no es la persona humana necesariamente, nosotros debemos hacerlo, pero este rescate del que habla la historia anterior a nuestro texto, habla del pastor de nuestras almas, el buen pastor. Él da su vida por las ovejas. No importa qué tan lejos estemos, no importa qué tan desviados estemos, si nosotros somos de Él, si nosotros somos una oveja suya, Él va a dejar al cuidado las otras ovejas, a un buen cuidado, y va a salir y va a buscar y va a traer de nuevo esa oveja al redil. Puede pasar meses, pueden pasar quizás años, pero si nosotros somos del Señor, la palabra nos dice que Jesús llama a sus ovejas y sus ovejas conocen su voz y le siguen. Así que si nos toca pasar por este tipo de situaciones, tenemos que sacar a alguien de nuestro compañerismo, de comunión, porque como dije, persiste en un pecado sin arrepentirse. Nosotros lo tenemos que hacer en obediencia a Cristo y con la plena confianza y con la esperanza de que esto resulte en arrepentimiento. Es un paso difícil para todos, pero lo debemos hacer
sabiendo que Dios puede utilizar este dolor, este sufrimiento que conllevan estos pasos para hacer de accionar la conciencia de esa persona, que vuelva en sí y pueda ser restaurado y perdonado, porque no importa qué tan grave sea el pecado, qué tan grave haya sido la ofensa, ya sea contra los creyentes o contra la misma iglesia del Señor, si hay verdadero arrepentimiento para él o para ella, habrá perdón, porque eso es lo que realmente buscamos con la disciplina en la iglesia. Buscamos restauración, que haya perdón. Y como dije hace un momento, Dios es infinitamente sabio y nos ha dejado esta manera de cuidarnos en la iglesia, de preservar, de mantener la pureza, la unidad, de cuidar la manera en que estamos viviendo y cómo nos estamos conduciendo en nuestras vidas, para que el propósito por el cual el Señor nos ha rescatado, nos ha redimido, pueda verse cumplido. No debemos quedarnos cortos pensando en bueno, que solo tenemos que venir a Jesús y después, bueno, Él nos acepta, nos ama así incondicionalmente como somos. No debemos pensar así, queridos, porque de esa manera estaríamos rebajando aquella gracia del Señor que nos ha liberado del dominio del pecado, para que nosotros podamos vivir y cumplir aquellos propósitos que Dios ha establecido para nuestras vidas y para su iglesia de una manera correcta, de una manera adecuada. Quiero terminar este tema con dos preguntas para hacerte. Te pido que puedas responder a vos mismo. Esto, mira, ¿has comprobado ya alguna vez la eficacia de poder acercarte así a un hermano en humildad, con la palabra de Dios, a ayudarle a ver algo que a lo mejor esa persona no estaba viendo o no quería ver y que era pecado? ¿Ya has comprobado los beneficios de poder hacerlo así? Y te hago otra pregunta. ¿Te ha pasado a vos alguna vez estar necesitado de que alguien venga y te dé un consejo o quizás una palabra de amonestación, de reprensión, porque había algo en tu vida que después vos viste que no, eso no debió estar o no te dabas cuenta? ¿Y cuánta falta hacía que ese hermano o hermana se acercara para poder ayudarte a ver eso que te estaba llevando a ofender a Dios o a ofender a la iglesia? La iglesia del Señor nunca va a ser perfecta hasta que el Señor vuelva, y lo que nosotros debemos hacer es seguir creciendo, es seguir hablando la verdad en amor, ser edificados a través de la palabra de Dios, seguir creciendo hasta parecernos más y más al Señor Jesucristo, que es quien gobierna esta iglesia y aquel que es el gran pastor de nuestras almas. Así que pidamos a Él su bendición para poder llevar adelante todo esto que nos ha encomendado y que podamos ejercer esta autoridad que el Señor nos ha dado como iglesia de una manera en que solamente honremos su nombre y busquemos su gloria. Padre, queremos darte gracias por Jesucristo. Queremos darte gracias, Señor, por todo lo que has hecho a través de Él, por medio de Él. Y, Señor, nos has encargado esta responsabilidad tan grande de proteger, de cuidar la verdad del Evangelio, Señor, no solo en lo que predicamos, sino también en cómo estamos viviendo aquello que es enseñado, aquello que es predicado. Señor, pedimos para que como iglesia nos ayudes a permanecer en la verdad. Señor, protégenos de desviarnos y de caer en errores. Ayúdanos, Señor, a comprender tu palabra, Señor, a oírla, a obedecerla y poder defenderla también y seguir dándola a conocer, porque sabemos que es la que puede llamar de muerte a vida a los pecadores, aquella que convierte el alma y aquella que edifica a tu iglesia. Señor, que podamos consagrar
entregar todo, Señor, a tu cuidado, a tu dirección, porque, Señor, queremos que tu nombre sea honrado en la tierra. Gracias te damos, Señor, por esta verdad que nos ha hecho libre, por esta verdad que ha transformado nuestras vidas y esta verdad preciosa, Señor, que tenemos para dar a conocer al mundo entero. Señor, ayúdanos en esta tarea. Queremos hacerlo para agradarte y te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por Él te damos gracias. Amén. Que el Señor les bendiga y que nos siga ayudando el Señor a permanecer fieles en predicar la verdad del Evangelio. Hasta pronto.